En este artículo, el autor, llamado Pablo Díaz Morlán, intenta estudiar los posibles motivos de situarse en los primeros puestos aquellos que tienen mayor capital. Para ello, escoge como objeto de estudio la familia de empresarios Ibarra, destacando la importancia de sus principales actuaciones empresariales. Estas innovaciones empresariales lo podemos observar a través del eje cronológico. El patriarca José Antonio Ibarra de los Santos estableció de forma definitiva en Bilbao en 1801. Tras actuarse como procurador durante la primera década, consiguió instalar la primera tienda de venta de todo tipo de mercaderías en 1815 junto a su mujer Jerónima Gutiérrez de Gaviedes. Además, se introdujo al mercado mineral. Ese éxito, junto a la herencia que recibió de sus padres, tuvo consecuencia de acumulación de capitales que les convirtió en 1820 como uno de los tratantes de hierro más importantes del comercio mineral. En 1828 se produjo la fusión en una sola sociedad llamada Ibarra, Mier y Compañía. Eso alteró por completo el mercado mineral, ya que el tercio parte de los ferrones estaban bajo su dominio. Las guerras carlistas de 1833 a 1839 dificultó el comercio mineral. Por ello, en 1840, Ibarra decidió convertirse en industriales con el levantamiento de un alto horno en Guriezo. Todas estas nuevas innovaciones le convirtió en 1849, año de su muerte, en uno de los comerciantes más importantes de Bilbao. Para garantizar esta ventajosa posición, decidió levantar la fábrica Nuestra Señora del Carmen en Baracaldo en 1854. Este nuevo alto horno es de mayor dimensión que el anterior y tiene un nuevo sistema de producción, ideado por el inventor francés Adrien Chenot. De las décadas de 1870 y 1880 se destaca la creación de Horconera Iron Ore en 1873, de cuyo capital, repartido en partes iguales entre Ibarra Concept, Downley y Group. En 1876 mejoró el negocio minero con la fundación de la compañía franco-belga de Minas de Somorrostro. Los Ibarra, junto a José María Martínez Rivas, empresario pionero de la industria vizcaína, fueron pioneros de aliarse con la industria extranjera, alcanzando así un nuevo equilibrio con mayor producción y reducción de costes. En 1882 se crea Alto Hornos de Bilbao con la ampliación de Nuestra Señora de Carmen, con el fin de adoptar el sistema de producción del convertidor Bessemer. Durante la primera década del siglo XX se destaca el nacimiento del Banco de Vizcaya en 1901. En 1902 se produjo la fusión de Altos Hornos de Bilbao con la Vizcaya y con la Iberia para la creación de Altos Hornos de Vizcaya. En 1908 se produjo la constitución de la Sociedad Española de Construcción Naval, llevado a cabo por Tomás Zuviría Ibarra bajo encargo de Antonio Maura, que fue 5 veces elegido como presidente del Consejo de Ministros de España. El marqués Arriluce Fernando María de Ibarra y de la Revilla protagonizó la fundación del General Eléctrica Española en 1929. Y su hijo Luis María Ibarra Oriol fusionó Hidroeléctrica Ibérica con Saltos de Duero para la creación de Iberduero en 1944. En las décadas de 1980 y 1990, los Ibarra actuaron como importantes accionistas o gestores en la fusión del Banco de Bilbao con el de Vizcaya para la creación de BBV, y hubo una extraordinaria expansión del Grupo Correo de Comunicación. Todas las actuaciones empresariales señaladas anteriormente nos deja claro que el capital puede adquirir la capacidad gestora y empresarial, lo que hace posible el mantenimiento de la posición al apropiarse de una buena parte de las ganancias derivadas. La rentabilidad financiera de la empresa española es un hecho muy importante para el autor del artículo, Xavier Tafoner. Considera que existe la necesidad por parte de la historia de incorporar estudios significativos sobre la variable renta empresarial.
En una primera parte del artículo, Xavier realiza una elaboración cuantitativa y para ello va a utilizar unas mediciones de rentabilidad financiera. El siglo estudiado es el que corresponde desde el año 1880 hasta 1981. Si analizamos las fluctuaciones de la rentabilidad financiera de la empresa española a largo plazo, se ve que no muestra ninguna tendencia clara, pero sí que nos muestra una serie de periodos expansivos y otra serie de periodos contractivos. Estas fluctuaciones se ven muy claras. En el periodo anterior de la Primera Guerra Mundial, cabe destacar la depresión a comienzos de 1885, que hizo que durante una década entera los rendimientos que las empresas presentaran niveles muy bajos. Justo después, gracias al auge finisecular, la rentabilidad aumentó entrada la Primera Guerra Mundial. Pero en 1920 las empresas rentables comenzaron a caer de nuevo, hecho que extrañó debido al periodo vivido mundialmente, que fueron los felices años 20. Esta caída puede residir en que, aun habiendo aumentado los resultados empresariales, fueron acompañados de una capitalización sostenida. Más adelante, en 1929, los beneficios siguieron cayendo, al igual que el resto de las economías mundiales, por la crisis de 1930 y en el caso concreto de España por la inestabilidad que vivió en los años de la Segunda República. Después de esta gran caída, las empresas fueron capaces de sacar adelante su actividad y aumentar su rentabilidad notablemente. A lo largo de 1940 y 1950, la rentabilidad del capital fue progresando de tal forma que las fluctuaciones se suavizaron más que en ninguna otra época. En el periodo de 1959 y 1967, la rentabilidad volvió a caer de forma ininterrumpida, hasta caer hasta más de la mitad. Esto se pudo deber a la forma de operar las empresas durante los dos primeros periodos del franquismo. En este último ciclo de este siglo, el rendimiento del capital de los inversores se redujo hasta tal punto de llegar a niveles cercanos a cero, pero viendo como en 1970 se sufre una gran crisis en España. En la segunda parte de nuestro artículo, el autor trata sobre las pautas sectoriales, mencionando a la banca, las minerías, el sector industrial eléctrico y la industria manufacturera. En cuanto respecta a las empresas mineras, han pasado claramente por dos etapas. La primera abarca el primer medio siglo, en la cual su valor medio es mucho mayor con respecto a los otros sectores y tiene una extraordinaria amplitud en sus fluctuaciones. La segunda etapa está privada por completo de estas propiedades, ya que adquieren más importancia los otros sectores. Por lo que refiere a la banca, si hubiese que aislar un rasgo característico de la serie del sector, este sería la desigualdad entre el periodo anterior y el posterior a la Guerra Civil. Primero, su rentabilidad no despegó significativamente de la del sector industrial. Desde los años 40 hasta los 60, la banca consiguió lograr unas tasas de rentabilidad sensiblemente más elevadas que la industria y las otras actividades. En cuanto al rendimiento del capital eléctrico, ha seguido un curso muy discreto, siguiendo 4 fases diferentes. La primera abarca desde el inicio hasta 1935, ya que se trata de una etapa muy expansiva. El extraordinario aumento de los resultados netos dio lugar a un salto a la rentabilidad. El segundo gran ciclo, que comprende los años 1936-1951, decayó la rentabilidad del sector como consecuencia de la política gubernamental, la congelación de las tarifas. La tercera fase se dio a comienzos de 1951. Y por último, hacia 1962, las empresas del sector entraron en una cuarta etapa en la cual afrontarían una tendencia a una gradual erosión a la tasa de retorno de su inversión.
En cuanto a la industria manufacturera, lo cierto es que desde finales de la década de 1950 su rentabilidad ha tenido que situarse significativamente por debajo de la media. Eso sí, desenvolviendo las mismas fluctuaciones cíclicas, con una única diferencia de capital e importancia: la intensidad de la caída de los años 1970. A diferencia de lo que sucede en el resto de las actividades, tal caída no es en absoluto comparable con las contracciones habidas en el pasado. Se mide por donde se mide, la crisis industrial del decenio de 1970 fue una verdadera catástrofe. En esta parte del trabajo nos vamos a profundizar en la diferenciación entre las empresas, pero eso puede ser muy divergente a lo largo del tiempo y según la localización. Y eso también podemos ver en los distintos enfoques. Según el enfoque clásico, la mayor concentración del mercado implica mayores beneficios, pero según los neoclásicos, los rendimientos dependen del nivel de eficiencia. La historiografía económica española solía señalar que la rentabilidad de las empresas dependían de las actividades productivas que desarrollaban, pero también puede ser dado por los factores propios de cada empresa. Eso lo podemos observar en la siguiente tabla. El transporte marítimo ocupa el puesto 1 de los sectores de muy alta rentabilidad. Eso se debe a los desarrollos que tuvo durante las dos guerras mundiales. También podemos ver el tabaco situando en el primer puesto del sector de alta rentabilidad debido a su monopolio legal. El sector textil tiene unos bajos rendimientos debido a la escasa demanda y a la gran competencia exterior. El relieve natural de España marcó la baja rentabilidad del sector ferrocarril y hay una falta de dotación de recursos que desfavoreció al sector siderúrgico y la construcción naval. Ahora nos fijamos en la rentabilidad de las empresas concretas, que tuvo más dinamismo por la crisis de los años 1970 y con fuerza a partir de 1976. En la tabla se integran los sectores más afectados por la crisis, como metalurgia básica, minería, construcción naval, automoción, bienes de equipo, química, papel, textil e incluso transporte público. Esos sectores en general se enfrentaron a una caída de demanda y a un aumento fuerte de costes. Pero eso no quiere decir que todas las empresas de los sectores mencionados tengan los mismos comportamientos. Por ejemplo, podemos señalar FASA, Renault, Motor Ibérica y Citroën. Con todo lo dicho, podemos concluir que la mayor parte de las diferencias dependen de la adscripción de cada sector. Los datos de la crisis de los años 70 revelan que también estuvo ligado con la propiedad privada porque 2/3 de los países estudiados estaban bajo titularidad pública.